conferencia se llama La Música del Pacífico en Bogotá. Mi nombre es Diego Lozano, yo soy licenciado en música de la Universidad Pedagógica, clarinetista que se formó desde muy pequeño en la Fundación Batuta, y yo les voy hablando de esto porque esto es muy importante para entender estas indagaciones que empiezan a tomar forma de investigación. Y es una forma de investigación que se da en pandemia, ¿no? Entonces, yo soy clarinetista que de niño empezó a formarse en la Fundación Batuta con el maestro Carlos Ramírez, y que a la par me formaba en músicas del Pacífico con mi papá. Mi papá era folclorista, uno de los folcloristas más reconocidos en el ámbito cultural a nivel nacional. Su nombre era Donaldo Lozano. Y bueno, ya les iré contando porque él tiene mucho que ver en este proceso de la llegada de la música del Pacífico a nuestra ciudad y cómo vienen los legados familiares también a involucrarse con una cultura capitalina, una cultura centralista, y cómo las músicas de las periferias también llegan a estos centros culturales como en Bogotá, Medellín, entre otros. Soy percusionista autodidacta, clarinetista, bueno, clásico y folclórico. Mi énfasis fue dirección de orquestas, dirección de conjuntos instrumentales. Dirijo la Chirimía Plata, una agrupación de música del Pacífico que tiene 16 años de trayectoria, y con ello pues representamos la Universidad Pedagógica en muchos eventos culturales y académicos. Soy gestor cultural, tengo actualmente una fundación que se llama Fundación Donaldo Lozano, en homenaje a mi padre y en pro de continuar su legado ancestral, tradicional, y toda su obra que hizo desde la ciudad de Bogotá y desde su territorio, que es el departamento del Chocó. Y bueno, soy docente e investigador de las músicas tradicionales del Pacífico y sus danzas. Este proceso de creación de esta obra en virtualidad se da por medio de querer saber cómo ha sido ese recorrido histórico de las músicas del Pacífico, especialmente de las músicas chocuanas, en la ciudad de Bogotá. Y yo hago parte de esa historia porque me he dedicado a tocar aproximadamente unos 15 años en diferentes ámbitos y territorios dentro de la ciudad de Bogotá. Y antes de que este músico interpretara estas músicas, pues había una historia, y es una historia que no está escrita, y es una historia que muy pocas personas la conocen, muy pocas personas la reconocen, pero que todo el mundo ahorita canta Somos Pacífico, y todo el mundo sabe quién es Herencia de Timbiquí, y todo el mundo sabe qué es la Amatumba, y todo el mundo sabe que es el grupo Nietzsche. Pero entonces empecé a decir, bueno, la gente canta con Shut It Down, somos Pacífico, estamos unidos, pero ¿qué hay tras eso? ¿Qué pasa en el territorio? ¿Y cuáles fueron los procesos migratorios hacia la ciudad de Bogotá para que esta música se conociera? Entonces esto es un compendio muy cortico de entrevistas que he realizado, de revisar fuentes bibliográficas, de recopilar mucho material audiovisual en diferentes entes territoriales, viajes también a territorio que he podido realizar al departamento de Chocó u otras partes del Pacífico, las vivencias propias que he realizado aquí en Bogotá. Y bueno, esta indagación es de carácter autoetnográfico porque tomo el eje mi familia como eje principal de esta indagación. Para hablar de qué pasó con la llegada de la música del Pacífico a Bogotá, y que ahorita más adelante vamos a escuchar diferentes audios, esta ponencia, más que hablarla y comentarles lo que he encontrado, mis hallazgos, es que podamos escuchar los diferentes artistas, las diferentes músicas del departamento de Chocó, y también qué músicas se han hecho aquí desde la capital de Bogotá, qué repertorios han surgido, qué composiciones se han dado y qué ha pasado con la pandemia, con músicos que tocan música del Pacífico aquí en Bogotá. Pero para hablar de eso, primero tenemos que hablar de un contexto cultural de la región del Pacífico, una región que ustedes saben que está abandonada por un Estado, que los recursos no llegan, que si hay unos recursos destinados para el Pacífico en el proceso de llegar a los departamentos y a los municipios, algo pasa, no llegan los recursos. Las fiestas patronales en el Pacífico son las fiestas que menos recursos tienen por parte de las entidades culturales del país, de los entes territoriales y nacionales. Es una región donde todavía hay precariedad en educación, en servicios públicos, en recursos monetarios, e inclusive se robaron una plata, ya ustedes saben, estas platas del Ministerio de las TIC, y quién sabe si también
se tocarán dineros de los recursos culturales ahorita con lo que aprobó el Congreso ayer con relación a las regalías, ¿no? Y todo lo que va a pasar ahorita en el transcurso de este fin de año y el inicio del otro. Entonces, todos estos problemas, sumándole la violencia, los procesos de esclavitud, sumándole los procesos de racismo, es un departamento rico culturalmente. Y cuando uno habla de Pacífico, muchas personas dicen, sí, Pacífico, marimba, de chonta, sí, Pacífico, currulao, sí, Pacífico, la chirimía, muy pocas personas reconocen el formato musical. Y nos vamos a entonces hablar de que el Pacífico no es toda una generalidad, como lo pintaron y lo escribieron y lo sistematizaron los folclorólogos de los años 80, eh, quienes dicen que el Pacífico es uno solo y que solo se interpreta currulao y que es una música negroide. Cuando ya los investigadores van a territorio, empiezan a decir, en todo el Pacífico colombiano no se canta, no se baila y no se interpreta las mismas músicas e inclusive las expresiones no son las mismas. Y estamos hablando entonces de que surgen unas zonas culturales. La primera zona es la zona norte, que vamos a centrar nuestra ponencia, que es el departamento del Chocó. La parte centro es el norte del Cauca, donde encontramos músicas de violines caucanos o violines negros y también música de flauta, chirimías de flauta. La parte sur, donde encontramos en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, encontramos el formato de marimba. Todo lo que ustedes conocen con la marimba, los cununos, las cantadoras, los guasas, toda esta parte es del centro y del sur. Pero el norte tiene unas especificidades diferentes a lo que pasa en el resto del Pacífico. Por otro lado, hablamos de los tipos de folclore que se dan en todo el país y que lo decía Guillermo Bahía, el folclore musical, el folclore coreográfico, el demosófico y el literario, y los dividen en cuatro grandes categorías. Pero nosotros, los artistas de región y su diáspora, vemos el folclore como un solo compendio porque se baila, se canta, se narra y se vive en una sola palabra que se llama cultura. No la cultura dividida en diferentes partes, ni el folclore dividido en diferentes partes, sino que se vive y se respira de una misma forma. Y lo que son los hechos folclóricos son manifestaciones musicales, danzarias, entre otras, que prevalecen a través de la historia en las comunidades. Entonces, este es un contexto muy resumido del Pacífico. Encontramos chirimía en el norte, violines caucanos y marimbas en el sur. No toda la música del Pacífico está compuesta en 6 octavos y se toca con marimba. Y no todos 6 octavos es un currulao. Y es que todos pensamos, y la mayoría de personas, que el Pacífico todo solo es currulao y se toca 6 octavos, pero hay una cantidad y una gama grande de ritmos que están compuestos en 6 octavos que no son currulao y que suenan a currulao, pero no son currulados. Y esto se debe a los hechos folclóricos, a las acciones sociales, a las acciones comunitarias, a los hechos económicos que le van dando unas denominaciones a los ritmos. Existen ritmos de jugas, existen ritmos de currulaos, abosados, bambuco, bambuco viejo, bambuco patiano, y cada uno tiene una característica que lo hace diferente al resto de ritmos en nuestra región. Cuando hablamos de música del Chocó, hablamos de la chirimía chocuana. Y la chirimía chocuana es un conjunto, un formato musical que organológicamente está compuesto o interactúan instrumentos como el clarinete, el bombardino, el redoblante, el bombo y los platillos. 5 instrumentos de origen europeo que llegan con las bandas marciales hacia Colombia y todo el movimiento bandístico que se da en la zona norte del país, centro, y también en nuestro occidente, en el Pacífico. Y que se empiezan a enseñar estos instrumentos en el departamento de Chocó por medio de la iglesia como epicentro cultural y como epicentro educativo en una zona como es el departamento del Chocó. ¿Y qué se toca con el formato de chirimía? Entonces se interpretan 9 de 10 danzas de salón de Europa. Estamos hablando de polcas, mazurcas, contradanzas, jotas, valses, pasillos, estrof
foxtrot, entre otras, que tienen un carácter elegante, marcial y con un toque afro. Y hay otros bailes, otros ritmos populares, como los mencionaba el maestro Alexander, como el levantapolvo, el porro chocuano, el agua abajo, el son, que ya son más de los hechos sociales que se viven en el territorio y que se viven en Bogotá. Entonces, en Bogotá, cuando ya uno está inmerso en la música del Pacífico y lo que pasa en la capital, la chirimía, esa es la agrupación musical que acompaña las festividades de las comunidades chocuanas radicadas en la ciudad de Bogotá. Tradicionalmente se le dice la colonia chocuana que vive en Bogotá. Entonces contratan chirimía o llevan chirimía para sus reuniones sociales, matrimonios, bautizos, cumpleaños, grados, entre otro tipo de actividades y reuniones sociales que celebran bailando al ritmo de agua bajos, levanta polvos, pasillos y su chirimía en las reuniones sociales. Es como, por ejemplo, cuando llevan vallenato a una fiesta o llevan música carranga, es lo mismo, pasa lo mismo aquí con las colonias chocuanas. Hay otras muestras artísticas que llegan de la periferia al centro, entonces llegan músicas, más adelante llegan músicas de marimba, músicas de violines, entre otros. Pero los epicentros en el que la música del departamento de Chocó se masifica es por medio de los grupos universitarios, los grupos de danza de las universidades públicas de Bogotá. También posteriormente estudios y tesis de grado de licenciaturas y programas de música en algunos pequeños entidades se realizan procesos de formación artística de música del Pacífico que son contaditos. Las nuevas generaciones están experimentando y hemos experimentado la música del Pacífico aquí en Bogotá en diferentes agrupaciones, diferentes colectivos, entre otros. Y hay varias fiestas en las que la chirimía es protagonista. Estamos hablando del Día de la Afrocolombianidad, del 21 de mayo, y estamos hablando de los zampachos en la ciudad de Bogotá. Y más que todo, estas festividades se centran en la Candelaria en Bogotá y en la localidad de Kennedy, donde hay mayor población chocuana en la ciudad de Bogotá. Entonces empezamos con el recorrido y tenemos un primer autor, un primer músico, un primer compositor que fue de los primeros negros, de los primeros chocuanos en pisar una universidad. Y estamos hablando de Antero Agualimpia, músico, clarinetista y compositor de música chocuana que estudió en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Estamos hablando de los años 40, antes del Bogotazo, cuando Bogotá era una ciudad de cachacos y que se vestían de smoking, sombreros, trajes largos, entre otros, y llega un primer chocuano a una ciudad como Bogotá. Él se gradúa como músico del conservatorio y posteriormente se devuelve al Chocó para seguir investigando en los ríos, en las selvas, con las comunidades músicas tradicionales de su departamento. Es compositor de una canción muy importante que ustedes de pronto, los estudiantes de música y los maestros conocen, que se llama El Tío Guachupecito. El Tío Guachupecito es composición de él y que se ha grabado con diferentes artistas, ¿no? Entonces encontramos Maquito Colta y posteriormente Nidia Góngora, entre otras agrupaciones. Posteriormente, en los años 50, llega los hermanos Zapata Olivella, Delia Zapata Olivella y Manuel Zapata Olivella, como los dos grandes personajes afro más influyentes del siglo XX en Colombia. Ellos de la costa atlántica investigan las manifestaciones dancísticas y musicales en todo Colombia. Por supuesto, van al territorio Chocó, investigan su música, sus danzas, para plasmarlas en su grupo de danzas de Zapata Olivella y traen consigo dos artistas y maestros del folclore
que llegan a la ciudad de Bogotá y de aquí viajan a Europa con el grupo de Elia Zapata, como lo son Madolia de Diego y Julio Rentería. Ellos son los primeros bailarines, cantantes y músicos que llegan a la ciudad de Bogotá a hacer arte. Antero Agua Limpia no hizo arte, ustedes saben que la Universidad Nacional en esa época era muy cerrada para todo lo que era la cuestión de las músicas colombianas y populares de Latinoamérica. Los procesos formativos, y ustedes bien lo saben, son con un pensamiento eurocentrista y todavía tenemos ese pensamiento eurocentrista en nuestras formas de educar en las artes, ¿no? Y sobre todo en la música. ¿Y por qué no educar con bambucos, pasillos, currulados, porros y demás? Ahí dejo la pregunta en el tintero para más adelante. En los años 60 empieza a forjarse un primer grupo de danzas en Bogotá y se llama el Grupo de Danzas de la Universidad Nacional, el Grupo de Cantos y Danzas de la Universidad Nacional, bajo la dirección del maestro Heriberto Valencia y Antero Agualimpia, músicos los dos de la Universidad Nacional, quienes mientras estudiaban en este claustro, empezaron a forjar un espacio para el encuentro de las comunidades chocuanas en la ciudad de Bogotá. Y fue la Universidad Nacional, esa primera institución que le dio el espaldarazo a la música del Pacífico aquí en Colombia. Entonces voy a reproducirles un video, no sé, Jonathan o maestro Alexander, si me confirma si suena. Este es el grupo de danzas y cantos de la Universidad Nacional en los años finales de los 60, 70 más o menos. Entonces, este es un coro de niños en el departamento de Chocó, grabado antes del fallecimiento del maestro Heriberto, pero es como para que lo conozcan y sepan, pues, quién es. Entonces, él es profesor, era profesor de música, profesor de danza, graduado de la Universidad Nacional. Aló. El guarapo es para venderlo y la chicha es para beber. El guarapo es para venderlo y la chicha es para beber. Adiós, canoa. Adiós, canoa, me voy. De la Aurora me voy pa' vender. Adiós, canoa, me voy pa' aquí va mi canoita por el latero. Que lloviendo va, aquí va mi canoita por el latero. Adiós, canoa. Adiós, canoa.
no se mueve, no hay por falta de remedio. Debajo de la cama tiene agua para llenar. Adiós, vamos. Adiós, vamos. Pa' vete, ay, pa' vete, ay, pa'. Cuando raye la aurora me voy pa' vete. Adiós, canoa. Escrito en el cielo el nombre de mi alma. Bueno, entonces aquí vemos cómo los procesos formativos en la región y que todavía en la ciudad de Bogotá también se ven, se dan desde la primera infancia. Y esas investigaciones también en las entrevistas han mencionado estas personas que tuviste, que los procesos de formación de matemáticas, de ciencias, de sociales, de español, de idiomas, en todas las áreas formativas, la música y la danza está presente. Y ustedes lo están viendo aquí en este video, cómo ellos, todos los niños cantan y bailan y no hay ningún desafinado. Eso, y cuando uno va a territorio y escucha a cantar la gente al unísono, es una afinación perfecta. Y eso se debe a estos procesos de formación desde lo que se llaman en el territorio las obligadas, desde el proceso de gestación del niño hasta el fallecimiento. Y también se canta y también se baila al momento de nacer y al momento de morir. Entonces la música y las corporeidades están presentes en el diario vivir de los habitantes de la comunidad del Pacífico y en especial del departamento del Chocó, que es lo que estamos hablando. Y ustedes también ven aquí, y espero que todos estén bailando, disfrutando esta música, porque es una música bien seleccionada, bien, como dice el maestro Alexander, bien sabrosa, que lo pone a uno a moverse al ritmo, por ejemplo, esto de un porro chocuano, con el sonido del clarinete, el bombo, el redoblante y la tambora. Y estaban presentes, aunque es un coro de niños, el formato de chirimía siempre está acompañando todos los hechos culturales y sociales de la comunidad. Y esto fue lo que trajo Heriberto Valencia, el señor que estaba cantando, a la Universidad Nacional. Y entonces se ven por primera vez en una ciudad como Bogotá, y estamos hablando del año 63, 64 y 65, músicas y danzas del Pacífico, y en especial del departamento del Chocó, que de todas maneras tiene una influencia fuerte del aporte español, ¿no? Y de estos instrumentos marciales. Entonces, este contexto empieza prácticamente a fortalecerse en los años 60. Y espero que el maestro Fabio esté también disfrutando de esta música ahí en su computador. En los años 70 sigue el grupo de danzas y cantos del Chocó consolidándose como ese único espacio entre los años 60 y 70, más o menos 20 años, y que todavía están vigentes. O sea, más o menos tienen este año de estar cumpliendo 59, 60 años este grupo de danza, que reúne, ya como les he dicho, todos los tipos de folclore en un solo espectáculo. Entonces el grupo de cantos y danzas, ahora dirigido por Tomás Torres, quien bailó con Heriberto Valencia, toma la dirección por muchos años de este grupo. Y aquí sí les voy a mostrar lo que es la música y la danza.
Y entonces empiezan a sonar estas chirimías, estos ritmos como este baile llamado jota, que viene de la jota aragonesa de España, y se consolida y después de un proceso de burlesco de las comunidades negras sobre las comunidades españolas, se va incorporando, ¿no? Se va incorporando en el territorio. Se empiezan a ver estas danzas en la ciudad de Bogotá, en teatros como el León de Grey, el Jorge Luis Gaitán, el Teatro Colón, teatros que hasta el entonces, hasta la llegada de Elia Zapata y lo que ha pasado ahora hasta acá, eran teatros donde su programación, entre comillas, era para culturizar la gente. Pero ¿qué era culturizar para ellos? Era traerles música clásica, sinfónica y ballet para culturizar los colombianos, o era culturizar sobre sus manifestaciones tradicionales colombianas, o que era culturizar para ese eslabón de la sociedad, ¿no? Entonces son preguntas que van quedando también para futuros encuentros de músicas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. ¿Qué es aculturizar? ¿Qué es el valor, el, el, el valor que se le da a la cultura, el valor que se le da a las músicas tradicionales colombianas? Y hoy entro es como en defensa de ese valor cultural. Ahora, en los años 80, eh, por supuesto, sigue el grupo de danza de Delia Zapata, por supuesto, sigue el grupo de cantos y danzas del Chocó, el grupo de danzas y cantos del Chocó, fuerte en lo que es Chocó, pero el grupo de danzas de Zapata, entre su montaje tiene Chocó, pero abarca todo el país, ¿no? Y más que todo la región Caribe colombiana. Pero aquí pasa algo muy importante y es que mi universidad, la Universidad Pedagógica Nacional, se va a volver otro epicentro de de la enseñanza y la preservación de la cultura chocuana a nivel nacional. Y es que aquí entra en juego la llegada de mi papá al territorio, a la ciudad de Bogotá. Entonces les digo que es importante porque él empieza no solamente a proyectar las danzas y las músicas en escenarios, que es lo que llamamos proyección, sino que empieza a enseñar y lo empieza a enseñar a nivel universitario, a nivel escolar e inclusive a nivel familiar, y son familias que aprenden con él su cultura. Entonces la Universidad Pedagógica se vuelve el segundo eh, epicentro cultural del Chocó aquí en la ciudad de Bogotá. Y eso se debe entonces a Donaldo Lozano, que les mencionó, fue mi padre, y que él aprendimos muchísimos, cientos de estudiantes. El maestro Fabio lo conoció en su llegada a la ciudad de Bogotá y compartieron espacios. Entonces, mi papá aprendió danzas folclóricas en el grupo de la Universidad Nacional. Él era estudiante en los años 60 y aprendió danzas. Luego se volvió al Chocó a montar un grupo de danzas que se llama Estampas Negras del Chocó. Allá creó varias danzas y músicas que hace parte del folclore nacional. Y luego viene a la ciudad de Bogotá y es contratado por la Universidad Pedagógica, pero trae consigo muchos músicos y artistas a conformar el grupo musical, o sea, la chirimía de la Universidad Pedagógica. Entonces encontramos a Nicolás Rodríguez, el famoso Nico Yendo, a Jorge Perea y Pito Perea, Nicolás Murillo, que es toda una familia de cantantes, hermano de Zuli Murillo, de Américo Murillo, de Leonor Murillo, y tío de DJ Buxi, un músico sanandresano de músicas urbanas. Tenemos a Obdulio Pacheco, y todos ellos viven todavía, Alberto Rentería, Héctor Inestrosa, Arquímedes Perlaza, y hay Eberto Lozano, y también hay dos familias de la costa atlántica que empiezan en los años 80 a interpretar música del Pacífico Norte, o sea, música del Chirimía. Estamos hablando de la familia Garcés, clarinetistas los tres, Pablo Garcés, Cheo Garcés y César Garcés,
uno egresado de la Nacional, otro egresado de la Pedagógica, y los hermanos Barón, que tuvimos también la fortuna muchos de ser alumnos de Abdel Barón y Nacor Barón. Entonces ellos empiezan como a aprender estas músicas del Pacífico colombiano porque clarinetistas del Chocó no había y todavía son pocos los que hay en Bogotá. Y eso es una debilidad y en la pandemia he encontrado eso, que hay una debilidad en cuanto al instrumento predominante en la chirimía, que es el clarinete. No hay clarinetistas, o como les menciono, son contaditos los clarinetistas que tocan de forma adecuada la música del departamento de Chocó. Lo que se hace es tocarlo y entonces lo que ha pasado con esto es que se confunde la música del Caribe con la música del Pacífico. Entonces las melodías chocuanas tienen toda una expresión, toda una forma de interpretarse desde la embocadura, desde las digitaciones y demás, muy diferentes a la cosa atlántica. Así sea el mismo instrumento alemán. Y tenemos profesores de danza como Francisco Mestroza en la Universidad Distrital, Arquímedes Perlaza en la Universidad Antonio Nariño, entre otros. Y entonces empieza el grupo de chocuanos que viven en Bogotá, empieza a crecer y empieza a masificarse esta música desde los años 80. Entonces voy a ponerles una de las coreografías de mi papá que se llama Juga Chocuana. El audio no es claro, pero la coreografía sí. Y es un video que se rescata también en estas épocas de pandemia para que ustedes lo disfruten. Entonces, con ustedes, pues el grupo de danza de la Universidad Pedagógica.
Entonces, ya se empiezan a ver otro tipo de danzas fuertes, danzas con más energía, danzas innovadoras dentro de la tradición, como fue las que compuso mi papá en los años 80 e inclusive en los años 70, porque él ya venía desde el año 68 como profesor de danza, como coreógrafo, investigador y gestor cultural. Entonces ya se empiezan a ver danzas del Caribe. Recuerden que el Caribe va llegando por medio de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Delia Zapata, y el Pacífico va llegando por Antero Agualimpia, Heriberto Valencia, Donaldo Luzano, entre otros, en estos procesos de intercambio cultural. Pero no solamente ahora en la pedagógica, el grupo de danzas era solamente de comunidades negras, sino que se enseñan las danzas y las músicas para los estudiantes de la universidad, o sea, gente de la ciudad de Bogotá y gente oriundo de otras zonas del departamento de Cundinamarca. Entonces la gente empieza a bailar con un sentido afro desde su cuerpo, a interiorizar las músicas y las danzas del Pacífico sin conocer el Pacífico. Y eso es lo interesante de esta época. Y en las indagaciones que he podido realizar, esta gente ama más el territorio que muchas personas cuando salen de su territorio y cuando salen del país, por ejemplo. Entonces, eso estaba pasando en los años 80 y había una competencia y una rivalidad entre la pedagógica, entre la Universidad Nacional, entre el grupo de danzas de Zapata, entre los ballets de Sonia Osorio, entre otros ballets folclóricos que se dan en la ciudad de Bogotá. Y estos músicos que están abajo, como Tulio Pacheco, Nicolás Murillo, Jorge Perea, Eberto Lozano, conforman chirimías para, para las fiestas y las acciones sociales de la colonia Chocuana en la ciudad de Bogotá. Entonces, estos son los primeros músicos que empiezan a acompañar todo tipo de festividades en las casas de los chocuanos que viven en la ciudad de Bogotá. Y todavía lo siguen haciendo después de 30 años, del 80 al 90, 2000, 2010, 40 años. Y todavía están vigentes. En los años 80, y esto es muy importante también mencionarlo, llegan a finales de los 70 y los 80 artistas que se proyectan como grandes salseros eh, en la ciudad de Bogotá. Son chocuanos que llegan a la ciudad de Bogotá. Sus agrupaciones nacen en las diferentes discotecas del centro de la ciudad, líneas chocuanas fusionadas con otros instrumentos como las trompetas, los contrabajos, los bajos eléctricos, pianos y demás. Y estoy hablándoles de la fusión de la chirimía con la salsa. Y recuerden que la salsa antes de los 80 era la salsa de fruto y sus tesos, la salsa de la Colombia All Star, de los Latin Brothers, y antes de ellos también de los corredores de la Jaguar. Entonces llegan este sabor chocuano a la ciudad de Bogotá y se crea primero el grupo Nietzsche, conformado por Jairo Varela, Alexis Lozano, quien eran sus directores, y nace el grupo Nietzsche. Luego Nietzsche se va para Cali, se radica en Cali. Alexis Lozano sale del grupo Nietzsche para conformar su propia orquesta, que es Guayacán Orquesta. Y llegan otros cantantes como Anton Castro y Hansel Camacho, que son no solamente actores, sino los primeros chocuanos que llegan a la televisión, a la pantalla chica, a ser protagonistas de telenovelas y programas musicales aquí en Bogotá. Entonces voy a ponerles un fragmento de Hansel Camacho eh, cantando en sus fiestas patronales en el departamento de Chocó y cantándole a su barrio, a su comunidad, el apego a sus tradiciones. Sale todos los días, Padre nuestro, Ave María, hay que rezar, hay que rezar, hay que rezar a los 83, hay que rezar todos los días, su Padre nuestro y su Ave María. Hay don Manuel de la Torre, su esposa doña Rufina, ellos dieron los terrenos para que hicieran
Ustedes ahí, los que tienen audífonos, pueden escuchar los coros que hace la comunidad, ¿no? Son coros afinados, es esa relación del individuo y su territorio y sus sujetos, y bueno, eso es lo que llamamos cultura aquí en nuestro país. En los años 90, ahora mi papá ya deja de dirigir el grupo de danzas de la pedagógica y se va a dirigir el grupo de la nacional, y allá también crea unas danzas, y ahí trabaja unos años, y también en la Universidad Libre de Colombia. También fue contratado por el Instituto de Cultura y Turismo, lo que llamamos hoy la Secretaría de Recreación y Deporte. Y bueno, él se pensionó como profesor de la danza folclórica, como profesional en danza del Instituto de Recreación y Deporte. Surgen otros grupos y son artistas que habíamos visto en la diapositiva anterior. Obdulio Pacheco crea el grupo internacional La Puya Loca, con algunos músicos que van llegando del territorio, una nueva generación como Emerson Murillo, que luego va a consolidar su grupo. Kevin Pacheco, quien es hijo de Obdulio y es músico actual de las nuevas generaciones de músicos del Pacífico aquí en Bogotá. Nico Yembe, Nicolás Rodrigo, quien su padre era de los mejores clarinetistas de música de Chirimía en el Chocó. Ahora él viene a ser un representante a nivel nacional, y su hijo, Nicolás Rodríguez III, Nicolás Rodríguez Jr., eh, está próximo a titularse como músico de la Academia Superior de Artes de Bogotá, de la Universidad Distrital, también con un legado ancestral fuerte como el de la familia Lozano, aquí el de la familia Rodríguez. Ahora en los años 2000, como ya en los 90 se empezó, 80 y 90 se empezó a fusionar la música tradicional con la salsa, con el bolero y otros géneros populares, surgen nuevas agrupaciones con formatos y fusiones, tanto en el territorio como fuera de él. Recuerden que ya llevamos unos años, más o menos unos 16 años del Festival Petronio Álvarez en la ciudad de Cali, pero antes de que llegara a Cali llegó primero a Bogotá toda esta música, ¿no? Entonces, mi papá sigue dirigiendo el grupo de la Universidad Nacional, Héctor Murillo pasa a dirigir el grupo de la Universidad Libre, ahora Emerson Murillo crea un grupo que se llama Bareque Estar con otros paisanos que actualmente tienen más o menos 40 años, y ese grupo se los voy a poner ahorita en su última intervención del Festival Petronio Álvarez, y hay otros grupos del territorio del Pacífico y del Chocó que están radicados como en la localidad de Kennedy, en el barrio del Carmelo, en el barrio Casablanca, siempre ha sido como un epicentro de la cultura chocuana. Que otro barrio podemos encontrar cerca de la avenida Ciudad de Cali con Primero de Mayo, avenida Villavicencio, por ahí están ubicadas muchas comunidades chocuanas de la ciudad de Bogotá. Por supuesto, Suba es el segundo territorio, y encontramos en el centro también. Entonces encontramos grupos como el Grupo Danzas Palenque, que es en esta imagen, que es una profesora egresada de la Pedagógica que hace un jardín enfocado en ritmos y danzas y cultura del Pacífico, y crea, y estos muchachos que están en esta foto se formaron en ese jardín, ahorita todos son profesionales y siguen un legado. Y la profesora Gladys Baloyes del grupo Los Hijos de Batalá, 4 hijos que siguen su legado también del departamento de Chocó. Entonces este es el grupo Bareque Estar en su última intervención del Petronio Álvarez, que ellos fueron los que tocaron también con Herencia Timbiquí aquí la inauguración del Petronio Álvarez hace 1 o 2 semanas en el Bronx. Por causa de la violencia de mi pueblo yo me fui. Por causa de la violencia de
Quito. Me voy pa' Quito, pa' Minaíta, no me voy pa' Charico, me voy pa' Tumaco. ¡Ay, no más! Yo me voy pa' Guapi y pa' Guacheneque, pa' Buenaventura, me voy pa' Zagoya y pa' Tintiquiliqui, y me quedo aquí, llegué pa' mi pueblo, yo me voy. Yo me voy. Del Pacífico que han sufrido guerra, Yo me voy. violencia, pero hoy somos un pueblo de paz. Y Yo me voy. por la paz y la reconciliación. ¡Que vivan los pueblos de Colombia! Yo me voy. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos los artistas que vivimos en Bogotá a hacer música del Pacífico en Bogotá, o sea, en un territorio que no es propio del Pacífico, pero se empiezan a gestar canciones y composiciones aquí en la ciudad, ya sea a nivel universitario o en estos grupos donde ya empiezan a participar gente, estudiantes y profesionales universitarios en estas agrupaciones musicales. Y eso es muy importante, porque podemos decir que Bogotá, Cali y Medellín se han vuelto un Pacífico más. Todos somos, como dice la canción de Chuck Down, somos Pacífico. Entonces, finalizando años 2000, ahora mi papá se va para Cundinamarca, entonces se va a Tabio, Cundinamarca, y allá trabaja muchos años impartiendo folclore del Pacífico. Se crea Chuck It Down en la ciudad de Bogotá. Estos son hijos de Condoto Chocó, que empiezan a hacer música urbana fusionado con música del Pacífico en la ciudad de Bogotá. Entonces miren cómo Bogotá también se vuelve un epicentro cultural de la región. Hay otro grupo que se llama Profetas, de Pablo del Alcázar y a Antombo Langarí Barahona de África, y es un grupo también que en la industria cultural y de las nuevas músicas está muy pegado y sonando mucho. Por otro lado, también se crea el grupo La Mojarra Eléctrica, de Jacobo, Lucho Gaitán y Alejandro Montaña, que todavía están vigentes y han grabado varias producciones de música del Pacífico hecha en Bogotá. Tenemos La Revuelta, también ganadora del Festival Petronio Álvarez, directamente desde Suba, con Juan David Castaño, Ailín Calderón, Andrés Molina, entre otros. Y aquí también en el año 2005 creamos con mis hermanos, Carlos Lozano, Luz Estela y mi persona, La Chirimía Oro y Plata. Entonces vamos a ver un video de La Mojarra Eléctrica. Ya fusionan músicas electrónicas, de rock y de otras tendencias con la música del Pacífico, y la guitarra eléctrica se vuelve un elemento primordial en esta agrupación. Esto, señoras y señores, del Pacífico Norte, Chocó. Como baila mi mamá.
Sigue el grupo de danzas de la Universidad Nacional. Ahora se consolida un grupo de música de la Universidad Nacional, una chirimía como tal. Y se crea en la pedagógica bajo la dirección de mi padre y mis hermanos también el grupo de danzas del Litoral Pacífico en el año 2011. Yo creo el grupo de chirimía de la pedagógica basados en la música del grupo de Chirimía Oro y Plata, quien representó la pedagógica en dos festivales, Petronio Álvarez y otros festivales a nivel nacional, y se crea entonces la chirimía independiente en la universidad. Entonces, la pedagógica sigue siendo un epicentro de la Universidad Nacional, sigue siendo un epicentro cultural y que todavía lo mantenemos vigente desde el 2005 hasta el momento. Entonces, ¿cómo no ponerles un video de mi agrupación y de mi trabajo y el trabajo que hacemos con la Chirimía Oro y Plata? Este video es en vivo en una zonal de Petronio Álvarez aquí en la ciudad de Bogotá, en el centro comercial Calima.
bueno, esta Chirimía Oro y Plata, en su mayoría, en su momento fuimos estudiantes de la Universidad Pedagógica de la licenciatura en música, quienes empezamos a experimentar toda esta música del Pacífico y que nos aportó mucho en nuestro proceso de formación. Y todos aprendimos a bailar con mi papá en el grupo Danzas del Pacífico de la Pedagógica. Y hicimos todo un proceso cultural muy fuerte en nuestro proceso de formación, ¿no? Nos formamos como músicos del Pacífico, como bailarines, y todos hicimos tesis de grado enfocada a la música del Pacífico. Tenemos profesionales, maestros como William Almonacid, profesor de la Universidad Distrital, quien hizo dos tesis de grado sobre violines del Cauca, meritorias las dos, una de pregrado, otra de maestría. Tenemos a Luz Estela Lozano y el corno francés en la música del Pacífico Norte. Yo hice una investigación sobre los ritmos de salón del departamento de Chocó. Y bueno, son muchísimas tesis que hemos podido realizar sistematizando nuestras experiencias y nuestras investigaciones y nuestras vivencias en un producto textual y de texto como es una tesis de grado. Y bueno, sigue Choquín Down en Furor, Los Profetas, Mojarra Eléctrica, Chirimía Oro y Plata. Nacen los Pangurbes y el Ciudadelo del Cauca, más que específicamente de Popayán. Y los grupos universitarios siguen en furor. Fundamos con mis hermanos la Fundación Donaldo Lozano, que ahorita tenemos un año trabajando en el rescate de las músicas y danzas tradicionales del Pacífico, en homenaje a ese legado ancestral de mi papá. Hay una chirimía de mujeres que se llama Chirimía La Suculenta, de chicas de la Universidad Nacional, que están también muy fuertes en este momento. ¿Y qué ha pasado en pandemia? Que todos hemos como nos hemos retornado el chip a lo ancestral, a lo tradicional, y hemos estado interpretando música tradicional sin fusión, otros con fusión, pero que desde la pandemia hemos podido realizar videos caseros, videos para festivales, entre otros. Entonces voy a ponerles este de 30 segundos y el de la suculenta de la chirimía de mujeres para finalizar esta ponencia. Y bueno, finalizamos con ese pasillo de la suculenta. Ese ha sido como el recorrido de la chirimía en Bogotá desde los años 40 hasta la actualidad. Ahorita pues gente de la ciudad de Bogotá que quiere investigar, que quiere tocar música del Pacífico, que está tocando música del Pacífico. La música es universal, la música la podemos tocar todos. La vida cultural de las personas está asociada a gustos específicos y bueno, entre otros. Y esa es la ponencia que tenía para ustedes sobre las músicas del Pacífico en la ciudad de Bogotá. ¿Nos recuerdas el nombre de la canción con la letra Hay que rezarle? ¿El ritmo en que se interpreta en aquel lugar y el nombre de quien la canta? Homenaje a la Yesquita. El autor es Hansel Camacho, actor y cantante, cantautor. El ritmo es porro chocuano y la canción se llama Homenaje a los Yesquiteños. Los yesquiteños son los habitantes de un barrio que se llama La Yesquita en el Chocó. Ellos tienen todo su arraigo y su amor es por barrios. Entonces se llama Homenaje a los Yesquiteños.
Listo, complementando esa pregunta, dice, ¿podríamos acceder a ese video en que se canta la canción en otro momento? Pero por supuesto, eso lo encuentran en la red. O bueno, yo lo encontré fue en Facebook de un gestor que se llama Aldemar Valencia. Lo pueden encontrar con él o si no, pues me escriben al WhatsApp, al interno y yo les comparto con mucho gusto este video muy bonito que interpreta Hansel Camacho. ¿Qué propondrías para que la música tradicional de Colombia sea un recurso más efectivo para la aplicación de conceptos y conocimientos generales propios de procesos de formación musical para que casos de estudiantes como el de Antero Agua Limpia tengan mucha más trascendencia y proyección en el contexto cultural de donde provienen y otros internacionales, como ha sucedido con otros músicos de músicas tradicionales como el jazz, blues, rock, flamenco, entre otros? Lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema educativo. El sistema educativo de nuestro país es lo primero que tocar y tenemos que tener una injerencia en ello nosotros los músicos y los profesores de la música tradicional colombiana. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a enseñar los valores culturales, no solamente desde la música y la danza, sino desde la historia, desde los contextos, desde la geografía, desde la biodiversidad, basados en nuestro país. ¿Aún se conservan grupos y compositores netamente tradicionales o podría decirse que la música actual del Pacífico ya está completamente permeada por estas fusiones actuales? No, en la región se sigue manejando las composiciones tradicionales e inclusive desde la ciudad de Bogotá. Por supuesto, las nuevas tendencias están vigentes en los territorios, pero siguen existiendo compositores y cultores que prevalecen y permanecen en su cultura, ¿no? ¿Esto quiere decir que no se puede concebir la música del Pacífico separada de la danza? Lo que pasa es que nosotros los académicos somos los que vivimos la cultura y vivimos el folclore. Nosotros somos los que decimos hay folclore literario y hay folclore musical. Y no, cuando uno va a las regiones y cuando uno va al territorio, en el territorio es un todo. Pregunta a un estudiante, ¿cómo ha sido el desarrollo de estas músicas y sus formatos instrumentales en la virtualidad? En la virtualidad ellos se han reunido, graban su maqueta y pasan la maqueta a otros artistas y han grabado muchas cosas, sobre todo que se han devuelto a lo tradicional para proyectarlo desde la virtualidad. Entonces han sido 2 años, casi 2 años muy bonitos en el que hemos retornado a lo propio para otra vez volver a forjar una fusión diferente, ¿no? ¿Considera que nosotros como estudiantes de dichas músicas podemos tener una visión profunda de todo lo que ellas significan o es necesario hacer una inmersión en el territorio para poder entenderlas? Aquí, como les decía, en los años 80 y aquí para acá todos estos grupos no han ido mucho a territorio. Ha sido por medio de los maestros que les han enseñado aquí en Bogotá. Sin embargo, si ustedes pueden irse a un festival Petronio Álvarez, a un Zampacho o a un festival del Pacífico de Buenaventura, vayan porque la mejor escuela es ir a aprender con los maestros en el territorio. Bien, dice, maestro, la vamos a tumbar, ¿tiene algo de chirimía? La Matumba es un porro chocuano, es chirimía fusionada con salsa. Entonces, si le dicen que la Matumba es salsa, el grupo Nietzsche o de Guayacán Orquesta o salsa caleña, es chirimía orquestada. ¿Cómo son los procesos de formación o de transmisión del conocimiento en el Pacífico desde la música? Siempre han sido orales, siempre ha sido por medio del canto. El canto y la percusión corporal siempre ha sido el elemento fuerte. El maestro, el sabedor, el anciano de la comunidad te enseña tarareando las canciones y tú a oído las sacas. Pero también han venido estudiando y han hecho profesionalización en música en Medellín, en Bogotá y en otros lados. Entonces es una mezcla de las dos cositas. Muy bien, maestro. Otra pregunta dice, ¿cree usted que las músicas urbanas contemporáneas le aportan o le quitan validez a las músicas tradicionales del Pacífico? Yo creo que le aportan. El problema es la comunidad como la propia. Si la comunidad olvida sus raíces y se dedica a las nuevas tendencias, pues se va olvidando esa música tradicional. Entonces es un tome y dame, una balanza. Esta es mi tradición, esta es la música urbana y disfruto las dos. Eso sí pasa en el Chocó. Disfrutan su tradición las comunidades. Bueno, pues maestro, muchísimas gracias por este tiempo de aprendizaje sobre estas músicas que pues a mí particularmente me encanta y que disfrutamos mucho y que esperamos que de aquí en adelante pues se sigan transmitiendo, ¿no? Por supuesto, en ustedes que son los futuros músicos y profesionales de la música, vayan a un Petróleo, vayan a un Zampacho, vengan a la Fundación Fernando Lozano,
vayan a la Universidad Pedagógica, vayan a la Universidad Nacional, que son los epicentros en Bogotá, y aprendan cómo es la cosa. Todos mis saberes para ustedes. Un abrazo.